Bueno, si les parece, damos inicio a la actividad planificada para el día de hoy, para este momento. La actividad surge de la Maestría de Formación Docente de UNIPE. Nuestra actividad es acompañamiento a tesistas en la Maestría de Formación Docente. Para todos nosotros es un gusto compartir este momento con los presentes. Les agradecemos mucho su participación y seguramente auguramos un momento de rico intercambio y fructífero intercambio. Nos acompañan tesistas, profesores y el director de nuestra maestría, el doctor Antonio Castorina, a quien le paso la palabra para la presentación. Hola, Tono, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Muy breve. Yo quería señalar en primer lugar que por indicación, consejo, digamos, del gremio docente de la UNIPE, se nos pidió a todos los coordinadores de los espacios de debate de esta UNIPE federal que visibilizáramos en lo posible la situación actual de la universidad, a los fines de, digamos, consolidar, preparar, hacer conciencia acerca de las posibles perspectivas de lucha que se abren en la universidad, en las universidades nacionales en defensa de la universidad pública. Lo que los colegas nos mencionan en un informe es que la situación universitaria, que supongo todos conocen, es una situación crítica, tan crítica como a los momentos de las dos manifestaciones, las dos grandes manifestaciones del año pasado, tanto del plano presupuestario como desde el punto de vista salarial, ¿no? En realidad, desde diciembre del 2023, los docentes de la universidad pública han perdido aproximadamente el 50% de su masa salarial. Hay una pérdida del 64% aproximadamente en las becas y hay una campaña que todos conocemos de desprestigio, de desnaturalización, inclusive de ataques verbales y no solo verbales a las prácticas de la universidad pública. De manera que, bueno, lo que se dice, lo que esperamos es que la situación pueda ser modificada, ya que luego de las dos grandes manifestaciones del año pasado, hubo algunas concesiones del gobierno, lo cual obliga a hacer otras grandes muestras de apoyo popular a la lucha de las universidades para este año. Lo que yo quería señalar muy brevemente, rápidamente, es que estos días en Argentina han sucedido acontecimientos que ponen en primer lugar, en primer plano, con mucha fuerza, la solidaridad, ¿no? Quiero decir que en contra de la versión un tanto naturalizada que solemos tener los intelectuales acerca de el predominio absoluto del individualismo, del el abandono de creencias colectivas, de actividades colectivas de defensa de los intereses sociales, tanto la lucha periódica de los jubilados con apoyo de las barras, no de las barras, de las hinchadas de los clubes de fútbol, por un lado, y por otra parte, la extraordinaria muestra de solidaridad que se está dando al momento en relación al drama sufrido por Bahía Blanca, muestra que la solidaridad en el país no ha desaparecido, todo lo contrario, que son instancias de recuperación de la solidaridad y que entonces los universitarios debemos hacernos carne en algún sentido de ese espíritu de solidaridad, ¿no? Lo digo por dos razones fundamentales. La primera es que nadie se salva solo. Todo intento
del gobierno de dividir las universidades nacionales por la vía de distinguir entre universidades ricas y pobres, grandes y chicas, etcétera, etcétera, debe ser condenado porque es insolidario. Las universidades se salvan solo si hay un trabajo colectivo entre las universidades públicas, que son 60, y los claustros universitarios, de una manera igualitaria a los fines comunes de enfrentar la política del gobierno. Y lo segundo es que esa solidaridad a las que aspiramos se vuelva a dar a cabo en este año es una solidaridad que va más allá de la universidad. Es decir, que la universidad puede contribuir fuertemente a la transformación de la ciencia, de la práctica docente, de la extensión universitaria, de la investigación, de la formación docente, solo si ocurre una actividad solidaria con sectores sociales que no son universitarios. O sea, yo creo que es crucial tomar ejemplo de lo de Bahía Blanca y de las hinchadas de fútbol con los jubilados, para poner en relieve que la universidad puede avanzar en sus conquistas y defender su identidad solo si trabaja con jubilados, con científicos, con trabajadores, con gente común, con los padres de los estudiantes, con los estudiantes. Si esto no sucede, si se debilita la solidaridad, la universidad no tiene perspectiva de avance en el año 2025. Eso es lo que quería decir. Espero que mis palabras sean tomadas como un aliciente para que podamos participar en lo posible desde nuestros lugares diferentes en la lucha por la defensa de la educación pública. Dicho esto, y mucho más brevemente, refiriéndome a este evento que se organiza desde la maestría, que han organizado los colegas de la maestría, los nombres están aquí, Patricia, Liliana, Carolina, con los tesistas, es una actividad que me parece que tiene una peculiaridad que es también una nota, un rasgo, una peculiaridad de la universidad pública. La UNIP es una universidad pública, que es el hecho de básicamente trabajar para reformular sus procesos de enseñanza-aprendizaje, una permanente tarea de revisar lo hecho y modificarlo en dirección a modificar de manera creativa los procesos de formación y en nuestro caso formación y realización de las tesis de maestría. Es un feliz recordatorio, digamos, tomar en cuenta que nuestro primer graduado fue en el 2020, habiéndose iniciado la maestría en el 2015, y que al día de hoy tenemos 30 magíster en formación docente. Me parece que no es poca cosa, me parece que indica un proceso muy interesante que se ha dado en la universidad y que durante ese proceso, y sobre todo últimamente, pero se ha dado a algunos colegas de los que están acá presentes, ante dificultades que hemos tenido en la articulación de las actividades de formación y de producción de las tesis, se han transformado el plan de estudio, se han realizado progresivamente actividades de acompañamiento, justamente que es una ayuda decisiva para el mejoramiento de la actividad de nuestra maestría. Un acompañamiento que no es una evaluación de los tesistas, que no es una ayuda puramente externa, sino que es un trabajo colaborativo, es una ayuda en términos de una participación compartida para lograr que los tesistas y el cuerpo docente también pueda revisar su actividad, pueda reflexionar sobre la naturaleza de sus prácticas. El acompañamiento tiene muchas vertientes y tiene muchas consecuencias. En nuestro nuevo plan de estudio, como se ha visto funcionar de manera mucho mejor que antes, los talleres en los grupos de estudio han ayudado muchísimo a la transformación de la maestría. De manera que
esta actividad de ahora es una consolidación del esfuerzo que se ha hecho estos años por transformar, mejorar la calidad del proceso de formación docente y de elaboración de las tesis. De manera que en este marco, digamos, que es un marco altamente positivo de la transformación de nuestra maestría, es que los invito a participar de esta actividad. De manera que les agradezco a todos la presencia y adelante, Patricia, con la lista de los expositores. Bueno, muchas gracias, Tono, muy claro como siempre. Les cuento cómo organizamos este encuentro. En la primera parte, junto con dos colegas, profesoras de la maestría, Carolina Escabina y Liliana Calderón, vamos a presentar aquellos espacios que en el nuevo plan de estudio están articulados en función del acompañamiento a los tesistas. Carolina Escabino va a empezar haciendo un encuadre de un cambio de plan de estudio. La maestría empieza con un plan de estudio, actualmente tiene otro, y ese cambio de plan fue en clave de acompañamiento. Caro va a explicar los motivos y la dinámica que se empieza a generar, ¿no es cierto? Luego, Liliana Calderón, que es docente de las cátedras de taller de escritura de tesis y 2, va a comentarnos los objetivos, la dinámica, la modalidad que asumen estos talleres que están desde el comienzo de la carrera. Y para finalizar este breve encuadre desde los profesores, yo voy a hacer comentarios con respecto a un nuevo espacio curricular que es... Sí, Tono. Que yo me olvidé de decir. Bien, que tiene que ver con un espacio optativo denominado Encuentro entre Tesistas a propósito de la escritura de la tesis. Terminado este primer momento de presentación y encuadre de los espacios de la maestría, toman protagonismo 4 tesistas que nos acompañan y que van a realizar presentaciones que tienen que ver sobre el desarrollo de sus tesis y cómo abona el acompañamiento de estos espacios y de la maestría toda al desarrollo de sus tesis. Bueno, las 4 tesistas están acá presentes, les agradecemos mucho su participación. Nancy Almacio, María Inés Menichili, María de Cristóferes y Mariana Guiricián. Muchas gracias y empezamos entonces y largamos con Carolina, ¿les parece? Muchísimas gracias, Patricia. Voy a ser muy breve para dar lugar a las exposiciones, que es lo que nos interesa, que ustedes puedan llevarse en el día de hoy, que es toda la experiencia que están desarrollando las tesistas en curso y la experiencia a lo largo del plan de estudios. Queríamos mencionar brevemente, la maestría inicia entre el 2015 y 2016 con un plan de estudio que es el que ven a continuación, ¿sí? Tenían un módulo de práctica profesional, un módulo de formación general y un módulo de formación en didácticas específicas. Esto estuvo vigente hasta la última corte 2024. Sin embargo, cuando fue su implementación, fuimos viendo que de los estudiantes de las maestrías había algunas dificultades respecto de cómo ir apropiándose de las propuestas y de los diferentes lineamientos conceptuales que planteaban estos espacios curriculares en articulación con los intereses que tiene cada estudiante respecto de su proyecto de tesis y también proyecto de desarrollo profesional en torno a los recortes de problemas y problemáticas. Hay otros puntos que ahora no voy a abordar, pero eso fue un tema que salió en diferentes momentos de reuniones y estuvimos trabajando con esto bajo la idea de que todo plan de estudios implica una articulación entre la propuesta formativa que se hace desde el plano curricular con los modos de habitar y transitar por parte de los estudiantes. En esa intersección se generan avatares, en este caso quizás las dificultades de la articulación entre cómo lo habíamos proyectado y lo que efectivamente iban teniendo como experiencia los estudiantes, y
para generar esa mayor reflexión y articulación entre lo que es la experiencia de tránsito por ese plan de estudio y el plan en sí mismo, se generan estas instancias de acompañamiento. Los acompañamientos podríamos decir que son intervenciones que se hacen en esa intersección entre la propuesta curricular y las experiencias estudiantiles. Sin embargo, un acompañamiento no es algo estandarizado, algo que se formula y es aplicable a cualquier plan de estudio y demás. Eso varía según el nivel educativo en el que estemos, las problemáticas que despliega la apropiación de esa experiencia propuesta por el plan de estudio y cómo es la experiencia de los estudiantes. En función de eso, a lo largo de este tiempo, les estoy hablando del 2016 a la actualidad, casi 9 años transcurrieron, fuimos pensando algunas modificaciones, desde encuentros con tesistas, repensando lo que era el taller de escritura, siempre estuvo, pero lo fuimos repensando al servicio de estas problemáticas, y hasta inclusive una inauguración de un espacio nuevo que se llama Grupos de Estudio. Acá lo ven en pantalla como un nuevo módulo. Este plan de estudio entró en vigencia real en el 2024. Antes tuvimos, y todos los que están acá presentes y van a exponer, tuvieron experiencias variadas, porque hacíamos ensayos de algo de lo que era en el plan original que les comenté desde el 2015-2016, con algunas innovaciones, pero formalmente adquirió en el 2024 su materialización curricular respecto de la creación de un módulo de acompañamiento y escritura académica, acompañado por un grupo de estudio que es de carácter anual, que acompaña en el segundo año de la carrera, el taller de escritura de proyecto de tesis 1, que se desarrolla en el segundo cuatrimestre del primer año de la carrera, y el taller de escritura de proyectos 2, que es anual del segundo año de la carrera. Y encuentro entre tesistas, que es al final, una vez que se terminó de cursar toda la carrera. Si ven acá, esto tiene una apuesta concreta. Veamos entonces las diferentes propuestas. Te doy la palabra a Lili para hablar sobre el taller de escrituras. Ok, me pasas bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. ¿Cómo están? Bueno, el taller de escritura, como decía Caro recién, tiene un largo recorrido desde la creación de la maestría hasta que se redefine actualmente en el plan 2024 en 2 espacios curriculares. Es un trayecto largo que en la versión anterior ocurría en 1 año y medio en un solo espacio curricular y ahora aparece en 2. Esto también, a pesar de ser 2 espacios curriculares que resuelven de alguna manera la cursada, no dejan de estar articulados entre sí. Las profesoras que coordinamos y pensamos este espacio somos Paula, Carlino y yo, que desde el inicio de la maestría trabajamos juntas en diseñar, en reescribir las distintas versiones que fue atravesando el taller, en miras de lograr, bueno, un poco el acompañamiento más ajustado que podemos hacer en este tramo tan difícil que significa pensar las tesis. Así definimos como 2 objetivos fundamentales, que los puse ahí como que van de la mano, que tienen que ver con una lógica productiva, que consiste en elaborar el proyecto de tesis a lo largo de todo el tramo, que debe tener como conclusión el estado más avanzado logrado del proyecto debe estar completo para ser presentado ante la comisión de la maestría, que de alguna manera revisa, habilita los otros tramos de la resolución de la tesis. Junto con este objetivo, que es el quehacer real en que se organiza el taller, transcurre toda la dimensión constructiva de qué les va pasando a quienes están participando en el taller, que significa aprender a ejercer prácticas que a veces son novedosas, pero que están especializadas en lectura, escritura, oralidad, en lógicas investigativas, que quizás no tienen que ver o que difieren un poco o bastante de las experiencias escriturales previas. Entonces ahí
hay como una primera cuestión para sortear. Entonces acá invitamos a participar activamente, a resolver, a hacerse cargo del trabajo que corresponde iniciar y producir una tesis, con la idea de que la tesis que se comienza debe ser finalizada, ¿sí? Entonces en eso lidiamos a lo largo de todo el taller. El taller tiene una propuesta en un aula virtual donde están disponibles casi todos los elementos que se necesitan para la cursada y que están para ser consultados, para ser abordados en la medida de que se necesiten o en la medida que las consignas vayan orientando el uso de estos elementos, ¿sí? Desarrollamos también el taller en clases que son presenciales y a veces clases sincrónicas, ¿sí? Todo esto lleva un largo proceso que tiene como objetivo, como decía recién, la resolución del proyecto de tesis. Son 2 comisiones generalmente porque la idea es que estos procesos de acompañamiento tengan, tan específicos además, tengan como un grupo más reducido que nos permitan trabajar con dificultades, avances y nos permitan armar como las interacciones que necesitamos que se produzcan en el taller para que esto tenga lugar. Pasamos rápidamente y voy a recorrer un poco el recorrido del taller, pero hacerlo de una manera breve. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la lógica del taller? El taller comienza con las motivaciones iniciales que traen, las ideas muy generales que traen acerca de lo que quieren hacer como una tesis. La idea en esta maestría es que puedan explotar la experiencia previa, la experiencia profesional, en conjunción con los saberes que se van adquiriendo en la maestría. Es decir, esto nos lleva a trabajos de discusiones y de intercambios que permitan ir delimitando los problemas y los recortes que necesitan metodológicamente una tesis, ¿sí? A lo largo del proceso, con lo que tenemos que lidiar y que ponemos ahí todo el tiempo en primer plano, son estas nuevas prácticas de escritura que no siempre son como cuestiones que se viven con total felicidad. Digamos, todos los que escribimos sabemos lo que cuesta escribir, sabemos también que tenemos que lidiar con muchos intentos, a veces con frustraciones. Entonces el taller intenta también sostener desde ese costado estas cuestiones que van apareciendo y también la idea de poder gestionar los tiempos en que se realizan. Tengan en cuenta que lo que nosotros buscamos al finalizar todo el cursado del taller 1 y 2 es que el proyecto de tesis, que le llamamos auténtico en una discusión que tenemos ahí con el equipo de investigación, en el sentido que se aleja de otras propuestas que tienen una lógica más propedéutica, que dan herramientas y que por ahí de cómo hacer un proyecto de tesis y los tesistas luego deben resolver esto por su cuenta y de manera solitaria. Nuestro taller aspira a que la finalización de la cursada termine con un proyecto de tesis que sea el proyecto de tesis real, que contenga la voz autoral del tesista, que sea una problemática que lo comprometa, en la que se sienta comprometido y en la que desee producir conocimiento, pero que adquiera también todos los rasgos que requiere el género proyecto de tesis, el género discursivo proyecto de tesis. Planteamos ahí diversas actividades, actividades individuales, actividades colectivas que los tesistas realizan por su cuenta, pero nuestro medio didáctico, por excelencia, digamos, consiste en las sesiones que están organizadas para la retroalimentación. Es decir, ahí a lo largo de este año y medio, esta es como la actividad central en que por retroalimentación de pares, el aula se convierte ahí en un espacio efectivamente de taller donde los borradores que se van concretando se ponen a disposición, se discuten en grupos, se reciben los comentarios,
se aprende a intervenir en escritos que están en gestación, que es una tarea difícil esto también en la investigación. Se aprende también a recibir comentarios y a evaluar aquellos comentarios que se consideran pertinentes, que se consideran necesarios de ser incluidos o no, y se va decidiendo de una manera mucho más, digamos, autónoma, aquello que cada uno necesita para su proyecto de tesis. Las docentes ahí funcionamos coordinando estos espacios que van creciendo, que van cambiando, a veces de una manera imperceptible, porque quienes lo transitan quizás ni se dan cuenta de los cambios que van ocurriendo en los procesos de intercambio, en la calidad que empiezan a adquirir los comentarios, lecturas, devoluciones, hasta que logran concretar la versión, digamos, como más consensuada de sus proyectos de tesis. Y esta lógica también obedece a un entrenamiento y a una prueba de ir ejerciendo audiencias de prueba, lo que nosotros llamamos ejercitarnos en audiencias de prueba, en la idea de que escribimos para ser leídos, ¿sí? En cómo resuenan los escritos que hacemos en la percepción de los demás. ¿Por qué hacemos esto primero en la intimidad del aula? Porque creemos que acá se afianzan, se fortalecen muchas cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos enunciativos para defender mi tema, para explicarlo, para explicar por qué elegí tal o cual cosa, para ir enfrentando luego otras audiencias que son como mucho más especializadas, que por supuesto llegan a la comisión académica de la maestría y luego empiezan a ser como temáticas que se discuten y se presentan en público, como es el ejercicio que van a hacer ahora las tesistas de presentar sus proyectos e ir conversando acerca de ellos. Así que bueno, en lo demás transcurre todos los pasos necesarios que tienen que ver con un proyecto de tesis que incluye, por supuesto, las lógicas de un proyecto de investigación. Así que yo quiero retomar algo que dijo Tono, con esto cierro. Me parece que hemos logrado como un buen ensamble y que con estos cambios que se introdujeron también hemos logrado una mucho mejor articulación entre los espacios de acompañamiento que conforman este módulo. Así que bueno, yo dejo por acá y muchas gracias. Bueno, gracias Lili. Bueno, como decíamos, en el nuevo plan de estudio tenemos estos espacios que se articulan entre sí y el último de estas instancias de apoyo a las trayectorias o de acompañamiento a las trayectorias es un espacio que se ha denominado Encuentro entre tesistas a propósito de la escritura de la tesis. Es un espacio optativo que los maestrandos se inscriben cuando ya tienen aprobado su proyecto de tesis por los talleres de escritura 1 y 2 o por la comisión y por la comisión de maestría. Son todos maestrandos que están desplegando junto con sus directores su proyecto de tesis y que ya están en tiempo de escritura, ¿no es cierto? Desde el plan de estudio, este espacio no tiene contenidos curriculares estipulados, sino que aquellos que llevamos a cabo, que somos los coordinadores del espacio, en función de las necesidades de las cohortes que van asumiendo este espacio, vamos planificando y vamos organizando los contenidos y las dinámicas de los encuentros. En principio son encuentros mensuales que se realizan en forma virtual a través de la plataforma de la universidad. El espacio adopta diferentes modalidades en función, como decía, de las inquietudes del grupo en torno al avance de su tesis, ¿no es cierto? Puede haber trabajo con los propios tesistas, con profesores de la maestría, con invitados externos. Estos invitados externos, en el caso de la última cohorte, y sé que en las anteriores también ha sido de este modo, muchas veces son graduados de la maestría, ¿no es cierto? Yo les voy a contar un poquito, pero muy, muy brevemente, cómo trabajamos en
en este espacio de encuentro entre tesistas que se está llevando a cabo, que empezó en agosto y se extiende ahora en este ciclo lectivo, o sea, en el primer cuatrimestre de este ciclo lectivo. Nosotros empezamos en el primer encuentro con un encuadre general, compartiendo con graduados de la maestría las tesis y los momentos y la cocina de la investigación. Y también trabajamos fuertemente en el primer encuentro lo que tiene que ver con el diagnóstico de las necesidades de este grupo. No nos tenemos que olvidar, y eso está bien explícito en el plan de estudio, el objetivo general de encuentro entre tesistas, que es el acompañamiento a la escritura de la tesis, el acompañamiento a todos los momentos que supone la tesis, el trabajo de campo, el análisis de los datos, la identificación de hallazgos, cómo lo comunicamos y la preparación para la defensa final. Nuestros objetivos específicos tienen que ver con diseñar y coordinar encuentros e intercambios que fortalezcan a los maestrandos en la finalización de su tesis, poder crear un espacio virtual colaborativo de confianza, de trabajo, de análisis, ¿no es cierto? Promover los intercambios sobre aquellas instancias que aparecen como obstáculos, a lo mejor obstáculos epistemológicos, teóricos, que ameritan debate bibliográfico, pero también quizás algunos obstáculos del trabajo de campo, de la entrada en las instituciones escolares donde se va a realizar ese trabajo de campo, también algunas cuestiones que tienen que ver con la preparación de las entrevistas. También nosotros buscamos como objetivo específico promover la participación de los tesistas en eventos académicos para tesistas, con intercambios con otras universidades, y según la situación de cada tesista vamos trabajando las necesidades de articulación con el director de tesis, cuestión que es muy fuerte para el despliegue y la finalización y la concreción de la tesis, ¿no? Ese vínculo con el director. Bueno, les quiero contar que en el primer encuentro de agosto de los tesistas que están en curso se ha monitoreado cierta situación, ¿no? Por ejemplo, que el 80% de los maestrandos que están haciendo la tesis o que estaban en agosto empezando con este espacio estaban en una situación muy inicial. El 80% recién estaba viendo cómo salir al campo, estaba empezando a trabajar con sus directores de tesis y demás. Esta situación fue cambiando y eso se vio a lo largo del segundo cuatrimestre del 2024, ¿no? El estado de avance en la preparación del campo era del 56%, sobre todo en lo que tenía que ver en la organización de dispositivos, entrevista inicial, modo de registro de la actividad y demás. Y algo bien interesante, que vendría a ser como el corazón de este espacio de acompañamiento, son las demandas. ¿Qué es lo que necesita este grupo de tesistas para poder terminar su tesis? ¿O qué es lo que perciben que necesitan? En voces de los protagonistas, casi el 70% manifestó que necesitaba apoyo en lo que refiere al análisis de los datos. Un porcentaje un poquito menor a la salida del trabajo de campo, y también hay interés en participar de eventos científicos. Con respecto a esta necesidad de trabajar el análisis de los datos y trabajar en la parte del campo, vimos que acá estaba en juego lo que denominamos la cocina misma del investigador. Entonces, hemos invitado a tesistas, bueno, los participantes, ¿no es cierto?, más avanzados han compartido sus estados de situación, sus preocupaciones, las preguntas, aquellos inconvenientes, pero también han participado graduados de la maestría comentando cómo fue este proceso, haciendo referencia a aquellos obstáculos, mostrando y trabajando y poniendo a disposición de los maestrandos sus análisis de datos con los materiales que tenían a disposición. Fue interesante también que en el encuentro de septiembre, donde
algunos de los maestrandos que tenían un poco más avanzado el trabajo de campo participaron. También participaron del encuentro los directores de tesis, muchos profes de la maestría o de UNIPE en general, y se arman unos debates muy interesantes. Y lo que a mí me parece, después vamos a verlo con los tesistas, es que es un espacio de producción colectiva, que si bien cada uno lo refiere a su tesis, tiene que ver con la producción general, ¿no? Es como en una situación dialéctica entre lo general y lo particular. También hemos identificado algunas categorías que era necesario trabajar por la demanda, se trabajaron textos, por ejemplo, el de la entrevista de coexplicitación, la reflexividad. Bueno, y estamos ahora en este camino de profundizar lo que es la categoría de la reflexividad y luego trabajar también lo que es la presentación de la tesis una vez que esta tesis está aprobada para su defensa. Esto tiene que ver entonces con la propuesta de encuentro entre tesistas. Ahora vamos a pasar a escuchar a los protagonistas de todos estos dispositivos. Y el objetivo es que podamos debatir luego, cuando ellas culminan, que podamos debatir en función de las demandas de acompañamiento, en función de pensar y seguir repensando dispositivos que puedan optimizar este acompañamiento con el objetivo de la finalización de su tesis. 30 graduados de la maestría desde el 2020 hasta, digamos, hasta finalización del 2024 es una cifra bien interesante, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido y pasemos entonces ahora a escuchar a los protagonistas. Habíamos dicho que continuaba María, ¿no es cierto? Sí, discúlpame, Patricia, lo voy a dejar para el final, pero yo tenía que exponer brevemente sobre el grupo de estudio, que no había dicho nada. No, entonces dale. No, lo dejamos para después, así ya está todo integrado, el espacio entre tesistas que comenten, y si hay alguien interesado les voy a comentar, porque son 3 espacios, ¿sí? Es el taller, el grupo de estudio y el encuentro de tesistas. Ahora seguimos con el encuentro entre tesistas. ¿Quién habla? Así, si tengo que ver, si tengo que... ¿Vos, María? María. ¿Para qué dejo de compartir? ¿Para qué dejo de compartir? Ahí está, María. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco este espacio. Esperen que voy a compartir yo. Ahí se ve. Sí, se ve, María. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente saludo. Agradezco esta invitación, porque bueno, también es parte de poder contar la experiencia que uno tuvo, el compartirla con quienes están escuchándonos, que entiendo que estarán o por transitarla o pensando en otros dispositivos para otros espacios. Voy a contarles un poquitito, breve porque no es el centro, cuál es mi proyecto de tesis. Yo actualmente me encuentro terminando la etapa de trabajo del campo y de la recolección de los datos. El proyecto de tesis se llama Saberes Docentes para promover prácticas reflexivas en la formación docente inicial. Es un estudio de caso en un profesorado de educación primaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esperen que... Ahí está. Las preguntas que guían esta tesis son: ¿cuáles son aquellos saberes de las profesoras o los profesores de residencia para promover prácticas reflexivas que medien entre estas situaciones de la práctica y las futuras docentes, en general son mujeres, de nivel primario? Se trata de trabajar observando las 4 clases, en este caso fueron 4 clases de una docente de residencia, que fueron acordadas con ella previamente, que tuvieron una entrevista inicial para poder pensar un poquito cómo ella estaba pensando. Y la idea es poder comprender cómo están pensados estos dispositivos, qué dispositivos, actividades e intervenciones se propone para favorecer esta práctica reflexiva, cuáles son los objetos de reflexión y las relaciones entre
que entre ellos se propone la docente formadora, ¿no? ¿Cómo se construyen en situación o cómo han sido construidos en la experiencia los saberes de esta docente formadora? Porque ahí hay una hipótesis de que en realidad quienes ejercemos en el nivel terciario, en el área de residencia, tenemos una escasa formación sistemática y mucho de el trabajo con otros, ¿no? Pero que no llega a ser formalizado y a veces ni siquiera reconocido. Y por último, sobre qué aspectos de la actividad docente reflexiona quién forma la práctica reflexiva. Estas preguntas, que hoy suenan muy rimbombantes o muy cerraditas, fue un gran proceso, la veo ahí a Liliana, ¿no? Llevaron esos 3 tramos, en mi caso fueron 5, porque inicié el taller de escritura, hice un tramo y medio y decidí suspender momentáneamente porque tomé decisiones en cuanto al tiempo de la carrera y retomé luego con un poco más avanzada la cursada de seminarios, así que, digo, fue un desarrollo que llevó su tiempo. Esperen que no me está pasando la diapositiva. Ahí va. Bueno, caminante no hay camino, se hace camino en andar, decía Machado, y así fue así es esta experiencia. Vamos andando y haciendo camino, porque en el inicio yo inicié con mucho temor. La maestría fue para mí una actividad postergada durante mucho tiempo por el temor a la tesis, por el temor, no tanto a la escritura, porque no ese era mi temor, ni al análisis de los datos, sí a la sistematicidad de la tarea. El ser sistemática, ese avance paulatino, esa sensación de encontrar ese tiempo y espacio para encontrarse con el estudio, con la investigación, con el análisis, con las lecturas, de manera sistemática y rigurosa, bien rigurosa, fue lo que me fue posponiendo hasta que en un momento dije, bueno, creo que es el ahora o me lanzo a la pileta, a este océano, porque yo sentía que esto hacer una tesis era como andar en un océano a la deriva, ¿no? Iba a meterme y zambullirme en una tarea que me parecía titánica, inmensa, descomunal y desconocida. Así que así empecé con alguna pregunta muy general sobre cómo mejorar los procesos de formación inicial en el profesorado de primaria. Yo soy docente de residencia y de práctica en el área de residencia y de práctica, doy otras materias del campo general en Ciudad, pero sobre todo me preocupaba la formación de los docentes en la relación entre la teoría y la práctica. Pero esa pregunta era muy amplia, ¿no? Llegar a todas estas otras preguntas requirió yo acá lo grafiqué o elegí esta plantilla que me pareció que representaba esta idea de camino sinuoso que sube y baja, ¿no? Porque el proceso fue así. Hay momentos donde uno siente que engancha más con lo que está leyendo, con las propuestas, con las preguntas, que se generan nuevas preguntas, en otros momentos en los que uno baja y vuelve a preguntarse si sigue, si no sigue, ¿no? Digo, me parece que el proceso es de altas y bajas. Voy a aclarar que inicié la cursada, inicié la maestría en el 2020, que tuvimos un primer encuentro con diluvio tremendo, yendo de una sede a la otra, porque todavía Piedras no estaba lista. Y previa a esa misma noche que empezamos, ese 14 de marzo, se cerró todo y vino el aislamiento, ¿no? Por lo tanto, esa cursada ya vino aparentemente, bueno, atravesada por un contexto que era muy complejo, que nos ocupaba la cabeza a todos, el alma, en donde, cómo cuidarnos, cómo cuidar a otros, cómo encontrarnos, ¿no? Cómo dar clase, cómo trabajar en ese contexto y cómo estudiar en ese contexto. Para mí fue un bálsamo, porque fue el momento también de encontrarme y conectarme con la posibilidad de aprender, que siempre apunta hacia futuro, ¿no? Con la revisión de mi práctica, que siempre apunta a futuro, en un momento en el que el futuro estaba tan incierto, pensar y proyectarse hacia el futuro era importantísimo. Fueron cursadas que se virtualizaron rápidamente y que se sostuvieron en la virtualidad del primer año y que después fuimos como hasta nosotros mismos pidiendo algunos encuentros más presenciales, algunos virtuales por las distancias y demás, pero tratando de encontrarnos. Sin embargo, las propuestas de cada uno de los seminarios y de los talleres
las consignas de trabajo en torno a una actividad productiva, podríamos decirlo, ¿no? Desde la didáctica profesional, pero en torno a una actividad concreta en relación a nuestro propio aprendizaje y a nuestro desarrollo profesional, generó grupalidad. Aún sin conocernos, sin vernos, habiéndonos visto una sola vez, los trabajos propuestos en pequeños grupos, ¿no? Las mismas consignas permitieron ese acompañamiento en el sostenerse. Porque yo creo que ese momento clave fue cómo acompañar el que nos pudiéramos sostener. Y después empezaban el cómo acompañar desde lo académico, ¿no? Pero lo primero fue, y en este punto yo lo tengo que remarcar, la calidez y humanidad con la que sostuvieron, desde la universidad nos sostuvimos conjuntamente a transitar y a continuar con ese proyecto de cada uno, los laborales para los profes, los profesionales, desarrollo profesional para quienes estábamos formando. Bueno, esto sumado a el tipo de consignas de los trabajos finales, que permitió como pensar todo el tiempo en el desarrollo profesional, ¿no? Todo el tiempo yo pude tomar la vinculación, para mí fue una decisión, por eso mi decisión en algún momento de pausarlo y hacerlo un poco más lento, fue parte de este acompañamiento importante a sostenerse en una dinámica que no es sencilla, que es estudiar y trabajar en este país. Ser docente y seguir formándose es una elección y es un trabajo y un esfuerzo que nos requiere. Las propuestas de los seminarios permitían cierta flexibilidad con la rigurosidad académica, porque en ningún momento se resignó esa rigurosidad académica, ¿no? Así que bueno, ya transitando mi tercer año de cursada, porque decidí hacer la maestría en 4 años, quiero aclarar que ahí hubo otro momento de acompañamiento también importante, que fue el de la dirección de la coordinación de la carrera, que en ese momento estaba Carolina, con quien nos juntamos a charlar sobre estas decisiones, ¿no? Sobre armar esa trayectoria, pensándola para adelante, y esto también son otros dispositivos de acompañamiento que no son para todos, pero sí están disponibles porque hay un seguimiento de esas trayectorias y de estas necesidades. Bueno, llegamos al taller de escritura. El taller de escritura que, como les conté antes, lo empecé, lo pausé y lo continué. Este segundo momento fue como el momento en el que dije, sí, era ahora, ¿no? Antes estaba verde yo para ese taller. Y llegué a un taller, lo cursé con Liliana, pero llegué a un taller que sé que es una propuesta compartida con Carlino, pero llegué a ese taller también con algunas preguntas que se me iban armando de los distintos seminarios que iba cursando y de los trabajos, pero llegué sin tener mucha orientación de cómo seguir, ¿no? Y me parece que estas propuestas de la elaboración a partir de estas escrituras, estas consignas de escrituras parciales, que a veces se nos hacían como reiterativo y volvemos sobre lo mismo, volvemos para atrás y demás, esto que decía Liliana, a veces uno mismo en el proceso no se da cuenta de cómo va avanzando, ¿no? Pero que permitieron las propias consignas ir construyendo ese proyecto, ir construyéndolo, ir planificándolo más allá de la escritura y más allá de lo que uno pudiera volcar en la escritura, que yo insisto, no era mi mayor preocupación la escritura. Por supuesto que se enriqueció, porque estos trabajos que conformaron una comunidad de escritores, de un proyecto, de un género, del género que es proyecto de tesis, ¿no? No es una comunidad de escritores de cualquier género, también nos permitió revisar cada uno lo que iba necesitando, ¿no? Yo también he revisado mi escritura, que no me era un problema, pero que la pude mejorar en el trabajo con otros. Esto de leer los proyectos... María, para que vayas... cerrando. Sí, faltan 2 minutitos nomás. Bien. Esto de leer los proyectos con otros, de ver proyectos ya terminados, de poder pensar cómo es ese recorrido, hacia dónde caminar, permitió, sostener también la tarea, ¿no? En esta mirada con otros hubo algo que fue clave, que para mí fue la decisión metodológica, porque había algo donde yo seguía avanzando, pero no me terminaba de sentir muy cómoda con la metodología,
porque la verdad que mi duda era cómo iba a ser para poder llevar a cabo el trabajo de campo, siendo yo profe de residencia, ¿no? Cómo ir a observar a alguien en el momento de, como nosotros lo llamamos, la temporada alta. Y en un momento planteé la posibilidad de trabajar. Yo cambié de rol en el medio de los talleres de escritura y pasé a coordinar, además de ser profe, y se me ocurrió la posibilidad de preguntarme por qué no trabajar con una profesora a la que yo coordinaba, pensando que el proceso era un proceso formativo y que el rol de coordinador también es un rol formativo. Y entonces cabalgar entre la investigación y la formación me resultaba mucho más convocante. Esto fue trabajado en el taller de escritura fuertemente, fue conversado con los compañeros, con Liliana, fuimos conjuntamente amasando esa idea y me terminaron de animar a que sí lo hiciera, con los reparos que implica la implicación, ¿no? Acá todo el tiempo, y Patricia está todo el tiempo diciéndome en el encuentro de tesistas, ojo la implicación, es algo para ir mirando todo el tiempo, pero esta cuestión de trabajarlo con otros permitió en su momento poder elaborarlo como proyecto y en este momento de transitar el trabajo de campo, ir trabajándolo también, ¿no? Bueno, para ir cerrando, porque me queda un minutito también, el tiempo y el dispositivo del encuentro de tesistas, no solo contiene en el sentido de nos vamos marcando ritmos, ¿no? En esto de voy por acá, como me vuelvo a encontrar y tengo que decir algo tengo que hacer, no solo sostiene eso, sino que también volvemos a discutir al interior sobre los proyectos de cada uno y sobre el avance de cada uno. A mí me permitió, en mi caso, volver a repensar el espacio de la docente con quien estaba trabajando para la coexplicación de sus clases, ¿no? Y sentía que le estaba dando poco espacio en función de escuchar a otros compañeros y sus proyectos, y me animó a correrme un poquitito de ese proyecto y avanzar un poquitito más en darle algunos otros espacios que estoy diseñándolos ahora. Así que no puedo, les contaré en otro momento, pero que, también me permitió volver a revisar ese proyecto, ¿no? Y no quedarme con la cajita cerrada. Para terminar, y voy a terminar con esto, quiero decir que si bien la carrera tiene dispositivos concretos, me parece que hay una mirada pedagógica, no por nada se llama universidad pedagógica, de lo que implica el acompañamiento en las trayectorias de cada uno de los estudiantes, y que esto se juega en cada uno de los dispositivos, pero también se juega en cada uno de los espacios de formación y en cada uno de los docentes, ¿no? Poder pensar en los propios estudiantes y en las dificultades y las posibilidades que cada uno de nosotros ha tenido, y lo he visto con mis compañeros, me parece que fue parte de lo que también reconozco que los proyectos de tesis son genuinos, ¿no? Genuinos porque son los que cada uno va elaborando, en el ritmo en que cada uno lo puede ir elaborando, con la mediación que necesita cada uno, pensado desde el taller de escritura, pero también pensado desde los espacios de los talleres. Así que yo tengo palabras de absoluto agradecimiento a la universidad, que además de pública es gratuita, y que permite que todas y todos podamos seguir desarrollándonos profesionalmente. Agradezco mucho compartir este momento y nada, por a mí vengo agradeciendo compartir estos 5 años que llevo compartiendo en la universidad. Gracias, María. Bueno, si les parece, ahora continuamos con Nancy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Vamos a empezar la presentación. Gracias, Carolina, que estás compartiendo. La verdad que estoy muy agradecida de este espacio que me da la Universidad Pedagógica Nacional y, bueno, los coordinadores de la maestría de presentar estos avances de mi trabajo que me permitieron, a su vez, tomar conciencia del lugar en el que estaba en cuanto a la escritura, de mi propia tesis, y creo que también nos permite ver nuestros lugares más débiles. En mi caso, creo que siempre tengo que fortalecer, y el desafío es construir los conceptos, las conceptualizaciones de los datos que voy registrando en el proceso de investigación, y por lo tanto esta presentación traté de justamente buscar conceptualizaciones y encuadres teóricos para lo que yo quería contar, que es el recorrido
de este amasado, de este horneado, de esta receta que es la escritura de una tesis. Por lo tanto, he llamado a este espacio la escritura del proyecto de tesis una receta con ingrediente secreto en el marco de mi tesis de maestría en formación docente, que lleva como título La pareja pedagógica en los espacios de profundización de los aprendizajes de la escuela de jornada completa, el análisis de caso en una escuela de nivel primario en la provincia de Buenos Aires. Quiero contarles también que no trabajo sola, que mi directora de tesis es la doctora María Inés Oviedo, que ahora voy a contar el rol importante que cumple en mi trabajo. Avanzamos, Carolina, si te parece, porque voy a desarrollar esta exposición en algunas categorías teóricas que me permiten a mí ir como demostrando esos vaivenes que tenemos los escritores de tesis en cuanto a los valores, a los estados de ánimo, a las motivaciones y al proceso de escritura mismo, que si bien los docentes leemos y escribimos permanentemente, la escritura académica nos interpela de otra manera, porque nos expone, porque estamos escribiendo para un otro que nos va a leer, y por lo tanto me pareció importante tomar dos ejes fundamentales que los tomo de dos directores de tesis de mi recorrido profesional. En mi caso, cito a Matías Mazzarella, que es profesor de la UNIPE también, que recientemente me acompañó en la tesis de la licenciatura, cuando él dice: los que investigamos somos personas. Y me pareció que era una frase prácticamente como que es redundante, pero es cierta. Los que escribimos tesis, los que investigamos somos personas. Los que investigamos, nuestra biografía ocupa un lugar fundamental en nuestras decisiones académicas y profesionales, y también tenemos necesidades de esparcimiento, de la vida cotidiana, del trabajo, atenciones familiares. Por lo tanto, esos elementos en nuestra vida nos conducen a lugares que ayudan a la escritura y otras veces obstaculizan. Esta condición de ser humanos, personas que tenemos una vida personal y profesional, además de ser tesistas, también se cruza, se entrama con este concepto de la doctora Carlino, que ha sido mi profesora de las escrituras intermedias y el espacio que teníamos de grupos de estudio y talleres de escritura, donde ella dice que hay dos planos de creación de conocimiento. Uno en la propia escritura de la tesis, pero hay otro también cuando uno va reformulando eso que ya sabe para una nueva circunstancia. Y en este caso, esta posibilidad de exponer el proceso de la escritura de mi tesis es justamente ese otro modo de crear conocimiento en el sujeto, pero también en los otros, mis compañeros tesistas que están ahí presentes y también escuchando este recorrido, que seguramente tendrá algunas similitudes, considerando este concepto de la doctora Carlino de creación de conocimiento, y tendrá otras diferencias basadas en lo que dice Mazzarella, que somos personas y somos personas individuales y diferentes. Así que bueno, las particularidades de la escritura académica tiene estos vaivenes de la emoción, de los tiempos, que ahora voy a desarrollar más adelante. Si seguimos, Carolina. Bueno, uno de los ejes de conceptos que me gustaba analizar era esto de la relación que hay entre la motivación y la relevancia del tema elegido en nuestra tesis. En mi caso, el tema elegido es un tema de mi tarea cotidiana de supervisar las escuelas de jornada completa, que en la provincia de Buenos Aires cada vez son más, y por lo tanto se impone analizar y construir conocimiento, documentar, como dice la doctora Cuesta, de la licenciatura de la lectura y de escritura y también profesora de la UNIPE, el saber de los docentes en esta pareja pedagógica que se conforma en la enseñanza en los CEPA, este espacio novedoso en las escuelas de nivel primaria en la que yo estoy haciendo la investigación. Por lo tanto, cito nuevamente a la doctora Carlino, que la escritura y la investigación se caracteriza por esto de aportar al conocimiento del campo disciplinar, y en este caso nosotros los tesistas tomamos las voces de los autores para citarlos en nuestra tarea, lo cual es una tarea compleja,
de lectura, de análisis, de recorte, de síntesis de las ideas fundamentales de cada uno de los autores que abonan a nuestra tarea de investigación, nuestro marco teórico, y por otra parte, ponerlos en tensión y en comunicación en este dialogismo con el conocimiento nuevo, la voz nuestra como tesistas, que van a construir estos nuevos saberes de lo que estamos investigando en el campo. Por lo tanto, esta motivación y relevancia con el tema, que es una constante creación de conocimiento a partir de la lectura, la escritura, la interacción con los datos y retroalimentación con el director de tesis, van de la mano. O sea, estamos motivados cuando nuestro tema sigue siendo relevante para nosotros, para los que nos leen, para nuestro director de tesis y en un futuro para la comisión y el jurado de la maestría que nos van a leer para luego, ¿sí?, si tenemos suerte, formar parte de algún repositorio de la universidad. Entonces, esta relación, motivación, relevancia con el tema, es una relación dialógica que siempre tenemos que estar interpelando y indagando en nuestro interior si seguimos motivados, cómo reformulamos, cómo seguimos trabajando, inclusive en la recolección con los datos. Si te parece, Carolina, continuamos. Bueno, acá hay otro eje de análisis, esta relación que hay entre la soledad y el acompañamiento. En la segunda filimina que presentamos, yo había puesto una docente que estaba de espaldas escribiendo al pizarrón, es la docente con la cual yo estoy llevando adelante la investigación. En las grabaciones de la entrevista y las desgrabaciones estoy develando que hay mucha reiteración de la palabra soledad, el concepto de soledad está presente en el maestro de grado. Sin embargo, esta nueva tarea en conjunto con un profesor conformando la pareja pedagógica en LOCEPA produce una especie de acompañamiento. Entonces acá esta soledad acompañamiento, si bien está presente en mi proyecto de tesis, yo la traigo ahora a mi rol como tesista. Entonces, la soledad nuestra, a veces la escritura, de pensar el tema al inicio, ya cuando empezamos las cursadas, y me recuerdo cuando Carolina me interpeló y me dijo, no, Nancy, el tema que vas a elegir te tiene que producir un desafío. Yo quería investigar sobre la poesía, que es algo que vivo haciendo, y Carolina me dice, no, pensá algo que realmente te interpele como profesional docente, y ahí fue cuando empecé a indagar en estos nuevos campos, este tema relevante y novedoso, que era la formación de la pareja pedagógica en la escuela primaria, y ahí fue como yo reflexioné sobre esto, es decir, el acompañamiento desde minuto cero, se llamaba así, el archivo número 0 de nuestra escritura de tesis, que ahí fue cuando yo empecé a sentir el acompañamiento de la universidad y los distintos espacios de cursadas. Y bueno, yo ahí pongo justamente una imagen de nuestro encuentro entre tesistas a propósito de la escritura de tesis, que como bien dicen no es un espacio curricular, y nosotros como tesistas, como cursantes, yo soy de la cohorte 2022-2023, por lo tanto el 2024 nosotros nos producía un vacío de escribir en soledad esa tesis, la investigación. Sin embargo, otra vez esa soledad se transforma en acompañamiento cuando nos ofrecen el espacio de encuentro entre tesistas, que realmente es un acompañamiento situado y sostenido, que yo me admiro cuando recibo los archivos y el tema que vamos a tratar, porque va en sintonía perfecta con lo que yo necesito y el proceso que voy haciendo de mi tesis. Por lo tanto, esta sintonía, esta simultaneidad es muy importante para nosotros. Por lo tanto, bueno, esta soledad que uno piensa que va a tener, así como lo pensaba la maestra de grado de mi investigación, y se transforma en acompañamiento tanto de sus colegas, pero en el aula, en el espacio de LOCEPA. A mí me sucedió como tesista en los diversos espacios que me ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, taller de escrituras intermedias de trabajo final, 3 cuatrimestres con la doctora Paula Carlino, en el cual como expongo desde el archivo número 0 de nuestro proyecto de tesis hasta el último minuto, fue compartido con nuestros compañeros, leído en voz alta, corregido, trabajo de borradores, que es un concepto que desde las prácticas del lenguaje, ya desde el nivel primario lo trabajamos y sigue vigente en la universidad, lo cual es muy valorable y muy importante para nosotros seguir reescribiendo
porque la escritura es una tarea sin fin. Siempre somos borradores, siempre hay algo para mejorar, aún lo que estamos diciendo hoy, mañana seguramente lo enriqueceremos con los aportes de los compañeros y que querríamos decir otras cosas. Pero bueno, es un recorte y así hacemos esto para la exposición. El grupo de estudios es fundamental, el grupo entre pares, donde nosotros pudimos retroalimentarnos, compartirnos nuestros archivos. Sin la mirada del profesor, muchas veces uno se anima a preguntar cosas que parecen obvias, pero no, un compañero nos puede ayudar, nos puede dar luz a algunas dudas que podemos tener y por lo tanto es así de importante también ese espacio. Y bueno, el encuentro con tesistas acabo de valorar, la verdad que es un espacio que agradecemos. Ya quedan muy poquitos encuentros y ojalá nos alcance para avanzar en nuestras escrituras y terminar pensando ya en la presentación de nuestra tesis. Carolina, si seguimos para la próxima. Bueno, el tiempo de la escritura académica, el tiempo es un tema que a mí me interpela fundamentalmente porque también está presente en mi investigación. Salió tanto de los datos. Nancy, conversando sobre el tiempo, estamos a unos minutos. Ya termino entonces. El tiempo en la escritura académica está marcado por los cronogramas. Yo acá pongo el cronograma del proyecto de tesis que le presenté a la profesora Carlino y luego fue aprobado. Fue modificado con la directora de tesis porque los tiempos son dinámicos. El tiempo, yo lo digo que es multidimensional. Hay un tiempo objetivo que nos planificamos, pero luego el tiempo subjetivo, las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, las motivaciones para escribir, los tiempos de efectiva escritura, el tiempo que es individual, pero también es autogestionado, bueno, nos permite esto de ir nosotros, como decía antes, ir motivándonos, viendo la relevancia y la importancia de que tengamos que tener nuestro trabajo terminado. Como ustedes ven ahí, borroso, pero dice mi proyecto de tesis presentado en abril 2025. Espero poder cumplirlo. Ahí estoy, voy a la carrera. Seguimos, Carolina, no quiero que me quede nada. Bueno, acá vemos una foto con sonrisas, son una de las docentes de la enseñanza de la OSEPA. Y la verdad que yo acá pongo la reconfiguración del género profesional, 2 veces lo puse, bueno, y la autoestima, ¿no? Lo que significa esta transformación de ser alumno, ser tesista, ser maestrando y después visualizar esta idea de ser magíster en formación docente, lo cual significa una oportunidad única, posibilidad para la actividad constructiva en las situaciones profesionales docentes. A mí me permitió desde otro rol entrar al aula de las maestras que superviso, pero mirar de un lugar de igualdad donde uno enseña y aprende simultáneamente con el otro. La verdad que la oportunidad de la investigación es muy valiosa para cualquier rol docente que estemos desempeñando, máximo aspirando a un título de magíster. Avanzamos, Carolina, creo que ya falta muy poquito. Bueno, acá llegamos al final, la receta para escribir una tesis con ingrediente secreto. Si miramos los valores humanos, será la perseverancia, la paciencia, la convicción las que nos lleven a terminar la tesis. Si vemos las habilidades como profesionales de la escritura, una lectura sostenida, escritura constante, investigación permanente es lo que nos va a llevar a ese producto final. La pareja pedagógica entre el maestrando y el director de tesis es algo fundamental, donde la directora de tesis, en mi caso María Inés Oviedo, siempre tiene palabras elogiosas y sin que yo me dé cuenta me dice un pero y ahí me invita a mí a revisar mis escrituras con total dulzura, con paciencia, con profesionalismo. Yo admiro a la doctora María Inés Oviedo y respeto sus decisiones y siempre me ayuda a mirar un poco más lo que uno a veces en la obsesión de querer terminar se apura y bueno, siempre la mirada de un otro que es más experimentado es fundamental. Y entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto? Yo los invitaba, pero por cuestiones de derecho no lo vamos a hacer, a mirar un fragmento de la película Kung Fu Panda, donde el maestro del Kung Fu le dice que el ingrediente secreto es nada, no hay ingrediente secreto. Para preparar algo especial, solo hay que creer que es especial. El secreto está en ti. Entonces, el mensaje para mis compañeros, para creer que es especial nuestra tesis, debemos pensarlo primero nosotros. Y bueno, el secreto está en quererlo, en motivarse, en pensar en la relevancia.
en visibilizar ese punto final de la tesis que va a ser un inicio de otras cuestiones, de pasar al mundo de ser magíster, de pasar al mundo de la investigación y de pasar al grupo de los agradecidos con la Universidad Pedagógica Nacional por el espacio que nos da gratuito, público, abierto, solidario, colaborativo. La verdad que estoy muy agradecida y creo que esa es también la posición que tenemos todos los de la cohorte 2022-2023. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Nancy. Vamos a seguir ahora con María Inés, si les parece. Es interesante que a medida que hablan los colegas, que hacen intervenciones, vayamos pensando en los desafíos que supone el acompañamiento a las trayectorias en una carrera como la maestría en formación docente, en una carrera de posgrado, ¿no? Para después compartir y socializar sobre estas cuestiones, ¿no? En esa clave, hacia el final. Bueno, María Inés. Bueno, buenas tardes, profes, buenas tardes a todos los que se han incorporado a la llamada. Es un placer, es un agradecimiento también, comparto con mis compañeras, con mis compañeros, y todas estas instancias por las que hemos pasado me recordaban muchos momentos en lo que fue nuestro recorrido formativo. Y bueno, voy a compartir entonces un pequeño power para ir haciendo como una presentación sintética de nuestro recorrido. Comparto con Nancy, la directora de tesis, que es María Inés Oviedo. Mi atención está por analizar de alguna manera en mi tesis es la formulación de consignas docentes como problemática en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mi intención fue desde un principio mi interés entrar por el lado de esta problemática que surge en todas las prácticas, por lo menos en las que he podido participar como un hallazgo, digamos, de decir, bueno, acá me parece que hay una vacancia, puede haber un nicho, por acá puede ir mi interés, creo que puedo ir por este lado, y a medida que los lugares de acompañamiento de la maestría me iban llevando por una formación amplia, constantemente iba tratando de ligar que todo eso que me iba aportando en la formación me iba llevando hacia este interés con el que inicio la carrera, pero claro, por supuesto, y como habrá pasado con mis compañeros de estudio, era tan majestuosa la formación que íbamos teniendo por parte de los profesores de UNIPE, porque si hay algo que quiero destacar es la excelencia de docentes que tenemos en nuestra universidad. La verdad que lo comento con mis colegas, lo comento constantemente porque la verdad me siento muy orgullosa de haber podido pasar por la universidad y la verdad que tener estos docentes que nos forman de esta manera, la verdad que es algo a destacar. Voy a pasar a la siguiente filmina porque quisiera, para no explayarme y mantener el tiempo que se nos es permitido para compartir estas experiencias, hacer un recorrido por 3 lugares de formación respecto del acompañamiento, espacios de formación y acompañamiento que propiciaron este avance, ¿no?, de la tesis en mi caso, pero que seguramente, como decía Nancy, seguramente compartimos cuando nos encontramos en los grupos de estudio. Discúlpame, Inés, ¿Sí? ¿Vos estás compartiendo pantalla? Ay, sí, no sé. No estás compartiendo, ¿eh? No, nadie está viendo Bueno, nada. Ya comparto, gracias, De profe. nada. ¿Ahora? No. Sí, Está cargando. Ahí está cargando. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está, María Inés. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, acá está entonces la presentación y voy a la primera filmina. Espacios de formación y acompañamiento que propiciaron el avance de la tesis. Intenté hacer como un recorrido y, como les decía, para no salirme del tiempo propuesto, recordaba cuando habíamos pasado por los grupos de estudio, este espacio, como coloco en la filmina, colaboró para el recorte del tema investigar, porque bueno, en un principio, si bien, como les decía, había un interés puntual en algo que me llevaba a querer ir por ese lado
pero había tanta información, tanta formación, tanta excelencia, nos habíamos entrado con lo que era la didáctica profesional y este bagaje de conceptos nuevos que nos llevaban a reflexionar. Uno intentaba hacer como conexiones, sin embargo, seguimos en el grupo de estudio y tratamos de encontrar algunos recortes que nos permitieran no ampliar demasiado nuestro tema, y entonces en los grupos de estudio encontramos cómo hacer, digo en mi caso, ¿no? Decía, bueno, mi tema pasa el interés por acá, pero necesito acortar algunas cuestiones porque si entonces mi tema se amplía mucho, creo que me voy a ir mucho en mi tesis por donde voy a hacer los recortes. Ayudó a asumir y fortalecer el posicionamiento como autores propios. Decía, bueno, esto es algo que tengo que escribir yo, en esto tengo que ser clara, necesito que esto que quiero comunicar se pueda comunicar como lo espero, y entonces ahí el grupo de estudio también, en ese espacio surgieron preguntas, surgieron comentarios de compañeros, y los profesores que estaban a cargo nos fueron llevando y aconsejando, decir, bueno, no amplíes tanto el tema, recorta por acá, bueno, pero exactamente por dónde pasa tu interés. Recuerdo que decía, bueno, si es una problemática el tema de las consignas, en tu caso lo que querés investigar, hacia dónde te vas a posicionar, hacia lo que pasa con el estudiante, con lo que le pasa al profesor que está a cargo de la cátedra. Bueno, entonces en estos espacios íbamos encontrando, además del acompañamiento, líneas precisas para poder hacer entonces los recortes que necesitábamos para el avance de nuestra escritura. Paso a la siguiente filmina. En el taller de escrituras, a cargo de la profesora Calderón, con la que estamos compartiendo este espacio, como lo decíamos en un principio, fueron tareas puntuales, específicas, bien delimitadas. Era una escritura de una tesis por parte. Esto nos permitía pensar que era posible escribir una tesis, porque las tareas, desde la tarea 0, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 1B, 1A, nos iba llevando muy despacito por una escritura que prometía, pero que también nos ajustaba. Hay, como dice en la filmina, una metodología de trabajo secuenciado. En ningún momento se generaba un corte de sentido. Acá se iban ligando los sentidos y la importancia que tenía llevar de un tema a otro por los subtítulos por los que la tesis necesita recorrer, y entonces iba tomando sentido a medida que íbamos respetando las entregas. Esto también generaba como una obligación de decir, bueno, tengo que presentar esta tarea, me toca esta semana, tengo que hacer un lugarcito, necesito avanzar en esto, quiero presentarlo en tiempo y forma porque sé que de eso depende también el seguimiento y no quedarme atrás con lo que es la escritura. Pero bueno, destaco esto, ¿no? El hecho de que las propuestas, las tareas, las propuestas para la escritura y la producción propia estaban secuenciadas, están bien delimitadas, se entendía claramente el objetivo, la docente Liliana nos llevaba claramente hacia donde nos quería llevar, íbamos comprendiendo, y sobre todo en estos espacios que quiero destacar, esto de leer para que otros nos escuchen, para que otros nos comenten, nosotros leer lo que nuestros compañeros y compañeras habían escrito para poder hacer una devolución responsable y comprometida acerca de lo que estábamos leyendo. Así que este espacio me parece que fue fundamental para el avance de la tesis. Creo que sin este acompañamiento no hubiera podido llegar hasta aquí. Por supuesto me queda un camino por recorrer, pero soy más que consciente que abonó muchísimo al avance de la escritura, como habrá sido también para mis compañeros. Se habilitaban espacios reflexivos, porque entonces la devolución hacia otros de mis compañeros que escribían me servía a mí, porque yo decía, ay, yo creo que también acá, creo que también me está faltando por este lado, que se generaba un espacio de retroalimentación constante, porque la devolución, porque el comentario, a veces hacíamos comentarios que tal vez no eran tan pertinentes, pero con la expertise de la docente a cargo nos decía, bueno, pero miren, esto piénsenlo desde este lugar. Y entonces reflexionábamos, pensábamos, sí, es verdad, va por acá. Es como que íbamos haciendo una formación continua, constante, pero también graduada, ¿no? De lo que íbamos
lo que necesitamos cada uno para el avance de nuestra tesis. Paso a la siguiente filmina. ¿Se ve bien? Esperen que creo que pasé uno de más. Hablé del taller. Acá. Espérenme un cachito. Acá me quedo, en el encuentro con los tesistas. ¿Se ve bien ahí, profe? Sí, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Bueno, muchas gracias. En el encuentro con los tesistas, que es este último recorrido que todavía estamos en proceso de continuar, acá es donde uno dice, bueno, creo que ya estamos en una situación en la que esto requiere más exigencia, necesitamos poner toda nuestra atención, nuestra concentración para no desviarnos del objetivo inicial, seguir haciendo los recortes necesarios, si bien uno para poder llegar a este espacio necesita poder tener el proyecto aprobado, pero uno sabe también que ese proyecto necesita ser releído constantemente, sumarle cosas de lo que está pasando con el estudio de campo que estamos en algunas cosas ya terminando, y entonces se encuentra el desafío de empezar a poner en juego todo lo que decíamos, que en el recorrido de la maestría se fue viendo, pero insisto en esta cuestión, como mis compañeras estuvieron hablando anteriormente, no hubiera sido posible sin estos espacios de acompañamiento. Sabemos que nos han comentado en otras universidades, no cuentan con estos espacios. Yo creo que es posible llegar a construir, armar, a producir, a llevar adelante una tesis solo si se tiene estos espacios que nos acompañan y que ponderan nuestros intereses y también salen a relucir, nuestra, digamos, esta cuestión investigativa que nos empieza a poner, que nos empieza a seducir, es decir, bueno, ¿cómo vamos entrando a ese campo? Porque si bien en todo momento y en todos los espacios formativos nos decían, salgamos de esta cuestión evaluativa, nosotros tenemos una mirada investigativa. Bueno, eso se fue produciendo con el tiempo. Y entonces cuando esto va llegando, uno empieza a decir, estoy encontrando ese lugar de ese pequeño investigador que empieza a incursionar en esa idea de ir por más. Cuando uno comienza un recorrido formativo, como me pasó a mí específicamente en la maestría, y yo me quedé encantada, como les decía, con el profesionalismo de los docentes y decía, ay, quiero quedarme con todo lo que me dan en cada clase, en cada encuentro. Y uno empieza entonces a hacer ese recorrido y dice, bueno, ¿con qué me quedo? Necesito tomar algo de esto y con esto no soltarlo porque lo necesito para lo que voy a escribir. Creo que, bueno, en este espacio, como se ve en la filmina, ofrece la exclusividad necesaria para el tratamiento particular y personalizado. Eso también es algo que se destaca. No se encuentra en todos lados. Que un docente te acompañe y haga de tu proyecto de tesis, de tu tesis, algo particular, en donde es interesante, es importante, te quiero acompañar, no se da siempre, no se da en todas las universidades y nosotros en este espacio lo tenemos. Como dice al final de la filmina, motiva el avance del proyecto, la tesis se va redirigiendo, ofrece recortes de contenido y lo más importante es, como le decíamos un principio, va generando que esto de ampliarse se empieza a, de alguna manera, recortar para ponderar y no salirse del objetivo central, que bueno, que es algo que hablábamos con mi directora de tesis, me decía Marinés, lo importante es esto, seguir por ese lado que es donde está tu interés, porque como decía Nancy, sin el interés verdadero acerca de esto, de lo que está pasando, de lo que te interesa, de lo que te convoca, sin este interés es bastante difícil mantenerse en este recorrido, seguir escribiendo, seguir analizando y seguir escribiendo para entonces llegar a la meta que, como decían mis compañeras, sería algo maravilloso. Lo vamos a seguir intentando, con este acompañamiento creo que vamos bien. Así que bueno, nada, gracias por este espacio. No quiero no me quería ir del tiempo, así que muchas gracias por este espacio y bueno, estamos dialogando. Gracias, Marinés, ya estamos en tiempo. Vamos a pasar entonces a la presentación de Mariana.
Luego retomamos con la articulación de los 3 espacios que brinda la maestría, específicamente con el acompañamiento, taller de escritura, grupo de estudio, que faltó ahí definirlo explícitamente, que está a cargo de Carolina, y el otro espacio que ya lo comenté, que es el encuentro entre tesistas. Bueno, Mariana. Gracias, Patri. Bueno, buenas tardes a todos. Lili, ¿dónde estás? Necesito reconfigurar todo mi guión. Hablo de escribir esta cuestión académica. Al escucharlas a mis compañeras, surgieron un montón de cosas que por ahí yo tenía en el guión que iba a hablar y no las quiero repetir. Bueno, yo quiero contarles hoy que yo empecé la maestría con la idea de armar, me acuerdo en la carta de presentación para que me admitan en la maestría, mi idea era armar grupos reflexivos. Empecé la maestría, me encontré con Liliana en la primera clase que nos contaba que íbamos a trabajar en la maestría con la reflexión sobre todo de la didáctica profesional. Yo soy psicopedagoga y trabajo particularmente en educación especial, pero sobre todo trabajo en inclusión educativa, en que hacen algunos dispositivos de educación especial trabajando en educación inclusiva. Y el trabajo de la inclusión escolar es fundamentalmente cooperativo. Y cuando yo me encontré en la maestría que todo tenía que ver con el trabajo con el otro, fue como una motivación extra. Empecé a contar con quiénes iba a trabajar, quiénes eran las MAI, que son el objeto de mi trabajo, no el objeto de mi trabajo, las personas con quienes hago la investigación. Las MAI en el sistema de Ciudad de Buenos Aires son las maestras de apoyo a la inclusión. Lo que yo tenía que explicar todo el tiempo, quiénes eran las MAI, porque se las confundían con las personas que vienen de salud y acompañan a los alumnos, se les asignaba un rol que no era. En el interín ellas tuvieron un cambio de rol. Entonces, mi inquietud siempre fue esto de pensar juntos, pensar con otros. Y era el trabajo que tenían que hacer las MAI, pensar entre ellas y pensar juntas. Entonces, necesitaba esto de lo grupal y cómo intervenir, cómo hacer una investigación que juntara docentes a pensar. Entonces, esto fue como el contexto en el que surgió mi tesis. Además, surge del trabajo en las escuelas que cuando uno llega a la escuela y dice, bueno, vengo a presentar al dispositivo MAI que va a acompañar a la escuela en la trayectoria del estudiante X, te miran con cara de, ¿vos no sos la que va a acompañar al alumno, que va a estar uno a uno con el alumno? No, yo vengo a acompañar a la escuela. Bueno, también estaba este tema de ir encontrando en inclusión escolar qué hacían las MAI. En este proceso que yo tenía en mi cabeza de, por un lado, encontrar lo grupal en la cursada y por otro lado, encontrar lo grupal en las escuelas trabajando, lo que se me generó fue un caso de tesis, digamos, que hace charlas grupales con estas maestras MAI para encontrar cómo ellas producen su conocimiento y cómo se lo comparten entre ellas. Eso fue el centro de la tesis. Yo quiero hacer una aclaración que a mí me parece oportuna en este momento, que es que
no es el tema de mi tesis si acordamos con la normativa de la inclusión escolar o no, sino cómo esa docente que se tiene que adecuar a una normativa que no puede modificar, hace su trabajo, cómo lo construye, cómo lo desarrolla con otros, cómo genera estas redes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué encontré como metodología? Como metodología encontré los encuentros dialógicos MAI, que lo conformamos con el grupo de tesistas, ahora les voy a contar. Y yo convoqué a 4 maestras MAI voluntariamente que quisieran contarme cómo ellas armaban su trabajo y cómo generaban este conocimiento entre ellas. Bueno, mientras yo en mi cabeza tenía todo esto, iba cursando las materias y iba acomodando. Entonces, cuando yo llegaba a mi espacio de taller de escritura, lo que a mí me pasaba era que se me acomodaban las ideas de lo que a mí me pasaba en el trabajo y de lo que a mí me pasaba en las cursadas de las materias. Era como que se ensamblaba todo y iba tomando algún criterio esquemático que me iba armando cómo contar lo que yo quería contar. Bueno, a la vez teníamos los grupos de estudio. En los grupos de estudio lo que estaba bueno era que leíamos cuestiones, era el espacio donde se ofrecía leer cuestiones que tenían que ver con nuestras inquietudes. Digo, en las otras materias era más una planificación didáctica que obviamente tiene sus flexibilidades, pero en el grupo de estudio nosotros ofrecíamos o pedíamos en realidad qué es lo que queríamos seguir trabajando. Esto era durante la cursada. Bueno, se me acabó la cursada, presenté el proyecto, me lo aprobaron, se me acabó la cursada, me quedé así en Pampa y la Vía y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, mientras pasaba esperaba la aprobación y qué sé yo, le pedí a Patricia Sadowski que fuera mi codirectora de la tesis. Vanessa Casal, que es la directora, sabe muchísimo de inclusión escolar, muchísimo, pero yo sentía que me faltaba la pata metodológica en la tesis. Entonces le pedí a Patricia Sadowski, que yo había cursado con ella un taller de matemática, de didáctica de la matemática, y en ese taller de didáctica de la matemática me encontré con la investigación colaborativa. Entonces, Héctor Ponce y Patricia Sadowski, Patricia como codirectora y Héctor como colaborador, porque no lo puedo nombrar, pero si no lo nombraría también como mi director, porque son los 3 trabajan conmigo en la tesis. Patricia me miró y me dijo, tengo muchas tesistas, ¿vos vas a trabajar conmigo en grupo? Obvio, le dije, claro. Daba la casualidad que las tesistas que Patricia tenían eran mi grupo de WhatsApp de toda la cursada. Entonces, les dije, Marga, Guada, ¿hacemos grupo? Hacemos grupo. Y surgió ahí una cosa que yo no les puedo creer. Me olvidé, Caro, de decirte, porque yo seguí hablando, ya voy como por la diapositiva 3, perdón. Perdón. Me enganché hablando. Bueno, y esto fue lo que pasó. Surgió un grupo que nos juntamos a pensar, cada una desde el campo que vamos recolectando. Patricia como directora de las 3, nos juntamos a pensar y se genera algo que yo recomiendo ampliamente que suceda, porque además de los grupos ofrecidos por la universidad, que son riquísimos y que nos juntan
con los conceptos o con lo que se va pensando, con la colaboración sobre todo, este grupo a nosotros nos permitió ir avanzando a paso firme. La verdad es que fue así, ¿no? Fuimos armando cada una nuestras tesis desde un lugar de seguimiento muy, muy continuo. Después, en relación a otros espacios que ofrece la maestría y que a mí me gustaría sugerir que se tengan muy en cuenta, es que los tesistas se puedan sumar, los tesistas o los estudiantes, se puedan sumar a las líneas de investigación que tiene la universidad. Esto para mí fue muy rico, me sumó muchísimo conocimiento y de verdad el charlar, el estar en contacto con profesionales que hacen investigación suma un montón a los espacios para ir escribiendo la tesis. Pasamos a la última, Caro. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones preliminares que tengo yo de mi tesis? Mi tesis está en proceso de cierre, se puede decir, estoy escribiendo, yo ya tengo elaborado el campo, estoy en proceso de análisis de estas reuniones que tuvimos con las MAI, bueno, qué patrones dialógicos surgieron, qué cosas se conversaron, cuáles fueron los conocimientos que se construyeron en ese espacio. Bueno, y algunos de los conceptos que fueron saliendo es que hay algo que tiene que ver con la construcción del conocimiento grupal y esa disponibilidad del conocimiento grupal para que ese grupo vaya, tome y vuelva a su trabajo a partir de eso que se conversó. Lo siguiente que pasó fue que hay un fortalecimiento de la identidad que fue muy notorio. Se juntaban, agradecían, les gustaba el espacio y se generaba una imbricación entre una y otra, un estar juntos necesario, un llamarse y, che, ¿qué opinás acerca de este caso? ¿Qué te parece? Sí. Entonces, esta cuestión emocional también surgió de estos grupos colaborativos. Y por último, que era el tema de mi tesis, es contar que a mí me preocupaba que esta construcción conceptual grupal que se hace forme parte de lo que técnicamente dentro de la maestría conocemos como el género profesional. Se han armado hermosos debates con todos los profesores que están acá, Caro, Tono, Patri, gracias, porque yo tengo esta necesidad de entender si esta cuestión de reflexionar produce, además de un movimiento individual, un movimiento grupal. Lo estamos viendo. ¿Modifica el género profesional? No lo sé todavía, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, hasta acá, todo siempre, como dijo alguna de mis compañeras, es provisorio. En esto, entonces, quiero agradecer sobre todo a la UNIPE y al excelente grupo docente que tuve durante la cursada. Yo me sorprendía de tener los profesores que tenía. Yo no podía creer tener profesores que yo durante mi carrera laboral los había leído y los tenía enfrente y me estaban dando clases. Para mí fue deslumbrante y eso lo súper agradezco. Y no sé qué más, agradecer a la UNIPE y a la educación pública. Gracias.
Muchas gracias a vos, Mariana. Ahora me parece que sería muy pertinente que Caro pueda profundizar un poquito en eso que había quedado como flotando, no explicitado, en la primera presentación, que tiene que ver con los grupos de estudio, y después sí pasamos a una conversación colectiva sobre lo que estamos trabajando, que tiene que ver con las demandas de acompañamiento en una carrera de posgrado. Las demandas, las necesidades, cómo vamos creando y pensando dispositivos cada vez más pertinentes. Pero ahora les pido disculpas porque esto fue un error técnico mío. Volvemos a la primera parte y le voy a pedir a Caro que pueda explicar lo de grupos de estudio, que ha sido parte de su propuesta y su aporte, uno de los tantos que hizo Caro en la maestría. Caro. Gracias, Patricia. Para contextuar, ustedes vieron recién la exposición de tesistas que están desarrollando y toda la experiencia que fueron apropiándose. Como les dije, formalmente el módulo de acompañamiento se inaugura en el 2024, con la Corte 2024. Si vieron, las tesistas hablan del taller de escrituras intermediarias y trabajo final, que es el que actualmente es el taller de escritura de proyectos de tesis 1 y 2. Es decir, que la maestría hizo bastantes cambios a nivel curricular de cómo organizar el contenido y en particular desarrolló este espacio que acá estamos pensando en los espacios de acompañamiento, pero hay otras dimensiones de nominaciones y recortes. Dentro de esas organizaciones y decisiones que se tomaron para pensar los acompañamientos, el taller de escrituras intermediarios originalmente no solo estaba abocado a la escritura del proyecto de tesis, sino también a la elección del director de carrera. Esto era mucho y al mismo tiempo, y a partir del 2022 se hizo un pequeño ajuste cuando se empezaron a implementar los grupos de estudio que, como no existía como espacio curricular, funcionaban asociados a algún otro espacio curricular, que es todas las experiencias que estuvieron viendo hasta ahora con las tesistas que expusieron. Y el grupo de estudio tomó entonces una de sus tareas, trabajar en la orientación de poder guiar en la elección del director de carrera. También ahora eso ya en esta versión no se está implementando, pero el grupo de estudio, tal como lo veíamos en un comienzo, era algo que acontecía antes del taller de escritura. Era algo que acontecía antes del taller de escritura y en la versión del 2024 se desarrolla solo en el segundo año, ¿sí? Con lo cual, esto trae algunas variaciones. Por ejemplo, antes el grupo de estudio colaboraba en el recorte del planteo del problema y ahora va a recibir a los maestrandos ya con el recorte de problema porque el primer contacto que tuvieron fue el taller de proyecto de tesis 1. Entonces, este grupo de estudio que están viendo acá es de la nueva versión 2024, en donde los estudiantes ya llegan con alguna temática elegida y no tienen director. Y una de nuestras tareas va a ser trabajar en la orientación de la elección de ese director, todo lo que tiene que ver respecto del rol y las decisiones. Y vamos a volver sobre la primera cursada del primer año eligiendo textos claves, que la elección de esos textos se hace en articulación con los docentes y con los estudiantes. O sea, el que coordina el grupo de estudio propone o consulta a los docentes, che, ¿cuáles fueron los textos que considerás que se tendrían que volver o cómo fue en la cursada o demás? Y también se les pregunta a los estudiantes cuál es la mirada que tienen y sobre qué temas. Nosotros proponemos tema, por ejemplo, este año en la primera parte del grupo de estudio vamos a trabajar la noción de conceptualización en la acción, porque es un tema que sirve después para el análisis de los datos. Entonces, ahí se seleccionan temáticas puntuales que se buscan
profundizar con la revisión de textos que ya se vieron. No son textos nuevos, podemos ampliar otros textos, pero son textos que ya se vieron y es el ejercicio de volver sobre esos textos y pensarlos, identificando palabras o conceptos claves para organizar ese trabajo hermenéutico vinculado con la lectura de los textos básicos que ofrece la carrera, y nos vamos a introducir un poco en la elección del director, así como algo que esbozaba Mariana recién, que es conocer las líneas de investigación que tiene la UNIPE para poder generar una mejor articulación, incorporación y diálogo con los equipos de investigación que vienen sobre el análisis de las prácticas en UNIPE. Bueno, esto es todo y pasemos al intercambio. Gracias, Patricia. Bueno, a mí me parece que sería pertinente ahora abrir el juego, digamos, que los tesistas y los que están participando acá de la reunión puedan dar su opinión, si así lo desean, lo quieren, poder entre todos ir trabajando. Si quieren, levantan la mano acá con el simbolito y vamos rodando la palabra, ¿les parece? Hubo muchas cuestiones de coincidencia en lo que refiere a las presentaciones de las tesistas, repetición de algunas palabras. Por ejemplo, bueno, la de María fue especial porque hizo mucha referencia a su cursada en clave de cursada de pandemia. Entonces, bueno, le puso ahí una nota característica interesante, pero coincidía con las otras tesistas en la cuestión de un acompañamiento que va más allá, y esto es para pensar y para pensar en todos los posgrados, más allá de los espacios de acompañamiento, que si bien los tesistas fueron, en función de cada proyecto y cada experiencia, haciendo algunas acotaciones particulares, del acompañamiento en los 3 espacios específicos, hacían referencia a un acompañamiento general de la maestría en clave de lo que es el análisis de las prácticas, ¿no? No sé si coinciden conmigo, si les parece que vamos por ahí. Me pareció también bien interesante el aporte que hizo Mariana como un desafío, y en función también de lo que retoma Caro, que se va a trabajar en los grupos de estudio, de presentarle a los tesistas las líneas de investigación de la universidad para que los maestrandos se puedan sumar a esas líneas. Eso me parece bien interesante también, y que también tiene que ver con lo que tanto Nancy como María Inés decían, la construcción del rol del investigador. Esto que hablaban de tomarle el gusto a ser investigador, esta cuestión que, bueno, Nancy ponía ahí la diapositiva con la sonrisa de pasar a otro rol y compartir, y, bueno, y lo que decía Mariana de la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? O sea, acá hay varias notas que se reiteran. No sé si alguno quiere agregar alguna cuestión. Carolina levantó la mano. Para ir también, y mientras van pensando, queriendo ir aportando y sumándonos a la conversación, quiero retomar algo de lo que planteaste, Patricia, respecto de que, por ejemplo, acá vimos en lo que estuvimos presentando una propuesta de acompañamiento que se expresa en el plano curricular, en el diseño de la caja curricular de un plan de estudio, pero hay otros niveles de intervención para el acompañamiento. El acompañamiento, como les planteábamos, no es una acción estandarizada y específica, sino que tiene diferentes maneras de ser abordado. Creo que las tesistas han mostrado otras caras del acompañamiento desde lo que es el posicionamiento docente y la apertura en el diálogo con los estudiantes, desde lo que es el trabajo del, puede ser en este caso están las coordinaciones, la dirección propia de la tesis, de la comisión de maestría, y también puede haber figuras como se llama el tutor, que son
personas específicas que funcionan en un sistema de trabajo orientadas a poder sobrellevar algunas situaciones puntuales, problemas que puedan surgir entre el docente y estudiantes o en la manera de recepcionar una propuesta en donde no hay satisfacción y cómo se expresa eso. O sea que hay acompañamientos respecto de la mediación, hay acompañamientos sobre el no estar solo, que eso creo que lo generan mucho los tipos de dispositivos que podemos generar, y otros que son más a nivel individual, que tienen que ver con singularidades y experiencias de vida particulares de cada sujeto, y que tienen que haber roles específicos para abordar eso, que tienen que ver con la asesoría o la orientación puntual de un caso particular. Entonces, nada, creo que más allá de el acompañamiento que apostamos acá, tienen una paleta interesante de colores de lo que implica el acompañamiento en línea con lo que planteaba Patricia. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Ah, ahí sí, Lili. Bueno, escuchaba como muy atentamente sobre todos los procesos que fueron contando las estudiantes. Nosotras saben que tenemos nuestro proyecto de investigación que, como decía Tono, nos invita como docentes a repensarnos y que decidimos hace un tiempo recorrer sistemáticamente sobre todos los portfolios de una corte determinada, pero que finalmente nos sirven como equipo para aprender, para repensar. Y lo que se observa, por un lado, es este acercamiento al campo de la investigación que comienzan a descubrir, y hay un momento determinado en que, varias de ustedes lo dijeron, se encuentran en las lógicas de investigación, en la posibilidad del proyecto de tesis, una posibilidad de encauzar y colocarlo metodológicamente al problema, un problema genuino que traen de su experiencia profesional. Y nosotros en la investigación lo advertimos ahí, que es concretamente cuando llega el momento, ¿cómo lo hago?, que sería el momento metodológico, ¿no?, donde empiezan como a aterrizar. ¿Sí? La mayoría elige nosotros en nuestro portfolio les pedimos que elijan aquellos momentos significativos del proceso y puedan pensar sobre eso y decir por qué lo eligieron. La mayoría sí o sí elige, de alguna manera, el momento de aterrizaje de la elección metodológica, donde van ahí un conjunto de consignas, y es el momento en que empiezan a aparecer y abandonar un poco la idea de docentes o de evaluaciones más, digamos, sobre el trabajo docente, hacer una evaluación, y a tratar de entender y con qué herramientas lo hago. Y empieza a aparecer la palabra investigador, ¿no?, del rol del escritor, al que el taller los invita a pensarse como escritores en estas lógicas, a un rol de investigación. Y me parece que coincide de alguna manera con esas instancias de pasaje que nosotros advertimos, ¿no?, desde una comunidad al acercamiento a la otra, con la cual comienzan a escribir. Hay algunas prácticas que Mariana describe muy bien, su acercamiento y su involucramiento en esas comunidades de investigación, en los modos de hacer investigación, que sin duda, bueno, hacen ahí una transformación identitaria que suena como bien interesante, ¿no? Así que bueno, algunas de esas cositas estamos como capturando y me parecía que era oportuno comentarlo porque, bueno, observando sistemáticamente nuestros datos, una de las cosas interesantes que aparece es esa. Gracias, Lili. Sí, es bien interesante y muy poderosa esa transformación y esa construcción del rol de investigador, ¿no es cierto? Y también acá las tesistas fueron, creo que todas, manifestando cómo empieza en ellas ese interés, ese recorte, bueno, y cada vez más a introducirse en esta comunidad de investigación con las claves de la escritura y de la lógica académica. Bueno, colegas, estamos en tiempo.
Les agradecemos muchísimo. Acá me dice Hernán que la cuestión de los certificados, acá por el chat está el mensaje, la cuestión de los certificados de la actividad se tienen que inscribir, ¿no es cierto? Y completar el formulario que Hernán puso en el chat para obtener el certificado. Cualquier duda, ustedes consultan al mail semana.unipe@unipe.edu.ar. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación en esta actividad. Es una actividad para seguir pensando, para seguir reelaborando y revisando los dispositivos de acompañamiento de nuestra carrera de posgrado en esta maestría de formación docente. Un abrazo y muchas gracias por estar acá y pensar juntos. Gracias, Patri. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.